puedo tener a Dios y a la misma vez perder mi hogar. Yo puedo aspirar a tener mi familia, pero si no cumplo mi deber conyugal, puedo involuntariamente sabotear ese ministerio tan importante. Entonces la Escritura habla de que cada individuo dentro del hogar tiene una responsabilidad delante de Dios de nutrir emocionalmente a cada miembro de esa familia. Voy a comenzar con el principio, que está en Salmo 127, verso 1, cuando declara: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo cual quiere decir, o lo cual quiero persuadirle en esta mañana, abrace el principio de Dios para que los principios guarden tu hogar. Estos principios se localizan en Colosenses el capítulo 3, el verso 18 al 21. Está dirigido hacia la mujer, está dirigido hacia el marido, está dirigido hacia los hijos, está dirigido hacia los padres. En ello va a encontrar cuál es la responsabilidad de nutrir emocionalmente a cada uno de dichos integrantes. Esta es una de las áreas más difíciles de crecimiento porque tiene mucho que ver con crecimiento relacional. Significa, si yo no nutro mi ser correctamente, no puedo nutrir a mi prójimo. Está bien enlazado con el primero y el segundo mandamiento. Por eso la Escritura habla: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Es probable que muchos de los que estamos aquí vengamos de hogares desérticos, disfuncionales o con modelaje equivocado. Eso no tiene que hipotecar el futuro de tu familia. En Dios es posible el cambio, en Dios es posible crecer, en Dios es posible cambiar. Mire cómo comienza estos 4 principios cuando declara: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire los 4 principios: respeto, amor, obediencia y comprensión. Cuando uno de estos principios está ausente en la unidad familiar, involuntariamente la puerta está abierta al conflicto. Muchos de los conflictos a nivel de familia se originan de la ausencia, el descuido o el no nutrir dichos principios. Y no quiere decir que, aunque los tenga y los cultive, esté ausente de conflicto familiar o conflicto relacional, pero se va a dar cuenta que hay familias que los conflictos, por más mínimos que sean, tienen la capacidad de destruir ese hogar.
Cuando usted escucha matrimonios o padres con hijos diciendo, nosotros peleamos por boberías, nosotros peleamos por tontería, todo lo que se está diciendo es, ese mínimo problema aparente no es el problema, es el síntoma. Lo mínimo, la tontería que hace tan grave la crisis es el desierto emocional que está operando en esa casa. Y usted me va a decir a mí que Satanás se va a quedar con los brazos cruzados para no terminar de destruir tu hogar a través de esta ausencia de principios. Así que, si se da cuenta, la mujer tiene una responsabilidad de nutrir al hombre con el ejercicio, el alimento emocional llamado respeto. Hay algo en la psiquis y en la emoción del hombre que cuando interpreta no recibir respeto emocionalmente, se tranca y se cierra y se solidifica en contra de la mujer. De ahí es que usted ve que muchas mujeres entran en esta crisis, es que él es insensible, a él no le importa, él siempre está pensando en él o es un egoísta. Usted no tiene idea que cuando un hombre emocionalmente cierra el corazón, tiene esta capacidad que la mujer no necesariamente tiene, que se llama poder codepartamentalizarse. ¿Qué significa? Yo puedo estar al lado tuyo toda la vida y dejarte descuidada emocionalmente y yo interpretar que todo está de maravilla. Pero usted ve que la mujer pelea y el hombre dice, pero ¿qué te pasa? Tú siempre buscando pelea, tú siempre no puedes estar tranquila, tú siempre el diablo se te mete por dentro. Historias como esa que usted escucha. Pero en realidad es que cuando el hombre interpreta que no es nutrido con esta responsabilidad conyugal, y vuelvo y lo oriento, es muy relacional. Usted puede orar, usted puede tener una relación con Dios y no nutrir emocionalmente a su cónyuge. Por eso es que le estoy advirtiendo la realidad de por qué tantos hogares o relaciones se pueden destruir en la iglesia, en el ministerio o aún estando en Dios. Porque de manera equívoca presumimos que porque estamos en Dios o estamos en el púlpito o Dios va a asumir la responsabilidad que me corresponde a mí. Esa relación no es así. Se llama ausencia de obediencia y la obediencia es lo que te trae el fruto de la bendición. En el caso del hombre, el hombre está llamado a amar a la mujer y esta es una de las mayores crisis del hombre, porque el hombre, a diferencia de la mujer, no es tan eficaz en lo que se llama exclusividad emocional, es lo primero. Y segundo, entregarse emocionalmente. Dios lo sabía y es por eso que Dios le ordena al hombre entrar en este ejercicio de crecimiento. Por eso usted ve que el hombre que emocionalmente no ama a su mujer, y vuelvo y defino, amar a la mujer, significa estas dos funciones: entrega y exclusividad. Cuando un hombre no emocionalmente se entrega, ni tampoco es exclusivo emocionalmente para con su esposa, la mujer experimenta grave soledad. Y es por eso que usted ve muchas mujeres en angustia, las ve fatigadas emocionalmente, las ve afanadas buscando cómo sustituir el vacío que el marido no cumple y llena. Y por ende es la fuente de muchos conflictos, porque cuando la mujer emocionalmente no se siente cubierta, protegida, posicionada por su marido, entonces
la inseguridad y la angustia se apodera de su emoción. Y es por eso que muchos hombres involuntariamente son los responsables de las crisis que su mujer sufre. Y es por eso que todo hombre tiene que estar dispuesto a crecer en esta disciplina. Porque si el hombre no puede entregarse ni ser exclusivo a su mujer, ese mismo conflicto que él evidencia relacionalmente con su esposa, también lo evidencia en su relación con Dios. Es imposible que un hombre pueda decir, yo amo y me entrego y soy exclusivo al Señor, si no lo puede evidenciar en su relación conyugal. Es una mentira. Y es por eso que es tan importante que el hombre asuma esta responsabilidad conyugal. Hasta aquí van entendiendo el principio. Los hijos, sean menores, adultos o maduros, tienen que nutrir a sus padres con lo que es la responsabilidad y el nutrirlos emocionalmente con obediencia. En el caso de los jóvenes, tienen que comprender algo bien particular. Muchas veces tú puedes diferir de tus padres, puedes tener conflicto con ellos y tienes derecho a experimentar malestar, pero en ninguna manera Dios te autoriza que ese malestar, esa diferencia, te lleve a retar a tus padres. Porque detrás de este ejercicio hay una protección que ese joven que está en maduración tiene que lograr, y es que emocionalmente no caiga en la trampa de rebelarse contra sus padres. Por la sencilla razón de que la relación hijos con padres es la primera plataforma que Dios utiliza en la vida de un individuo para aprender a relacionarse con la autoridad. Si el joven no logra crecer en esa relación con la autoridad, entonces todo lo que le representa en la vida en autoridad será un conflicto. Y es por eso que sus días serán acortados. ¿Por qué? Porque el no someterme a la autoridad, el no poder manejarla, me lleva a la rebelión, que es posponer la obediencia y darle paso a la gratificación. Y por eso muchos quedan destruidos. Y finalmente, los padres estamos llamados a nutrir a nuestros hijos. Mire qué interesante lo que declara el verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Será posible que usted pudiera imaginar que la primera fuente de desaliento relacional de muchos hijos involuntariamente son sus padres? No es la vida, no son los fracasos allá afuera, son sus padres. ¿Y por qué menciono esto? Porque ¿cuál es la queja principal de muchos hijos? Mis padres no me oyen y por lo tanto mis padres no me comprenden. Si yo no me siento escuchado, ¿cómo entonces mi padre o mi madre va a poder entenderme desde mi referencia? Pues hay ausencia de comprensión. Y es por eso que cuando hablamos de comprensión es esto precisamente. Los padres tienen que tener el privilegio de conocer dos cosas: la mente y el corazón de sus hijos. Pero ¿cuál es el conflicto de muchos padres? Que cuando ven que la mente y el corazón de sus hijos se aparta, se aleja o amenaza de lo que ellos idealizan que sus hijos deben ser, entonces se bloquea la comunicación
Y entonces existe una relación no de comprensión, sino de imposición. Y hay muchos jóvenes que lo logran tolerar, pero llega un momento donde la relación se fatiga emocionalmente y entra la crisis relacional entre padres e hijos. Entonces, algo bien particular de este último tiempo es la crisis de encontrar muchos hijos y muchos padres emocionalmente desconectados el uno del otro. Viven en la misma casa, pero son unos extraños emocionalmente. El peligro con esa sintomatología a nivel emocional y a nivel relacional y la grieta espiritual que eso genera es que esa ausencia de orfandad que sufren los hijos, Satanás buscará la forma de cómo nutrirla y sustituirla con gente de afuera que no tendrá pensamientos de bien para con tus hijos. Y es por eso que usted encuentra muchos hijos en rebelión porque encuentran en la escuela, encuentran en la calle, encuentran en el extraño la comprensión que sus padres le niegan. Y si se da cuenta, la ausencia de respeto, la ausencia de amor, la ausencia de obediencia, la ausencia de comprensión es el equivalente a un hogar disfuncional. Entonces usted me va a decir a mí que aunque yo venga a la iglesia, que aunque yo le ore a Dios, que aunque yo tenga una relación con Él y no cultive estos principios, ¿será posible que yo pueda experimentar paz y bendición y las mejores intenciones de Dios en mi hogar? Con esto lo que le quiero persuadir es, revise su responsabilidad conyugal, primero para con Dios y luego para con su prójimo, porque tu prójimo comienza precisamente con los de tu casa. Que no vaya a ser que involuntariamente usted caiga en el proverbio que muchos de nosotros caemos. Somos luz de la calle y tiniebla en el hogar. Esa es una expresión que agita a cualquiera, pero es bien reveladora. Solamente indica mis prioridades están totalmente alteradas y sufriré las consecuencias de dicha alteración. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor si esto le está siendo de utilidad. Voy a definir ahora los conceptos y con esto me despido. ¿Qué es una mujer respetar a un hombre? Gloria a Dios que una mujer estar en sujeción y respetar a un hombre no significa que la mujer tiene que tomar su cerebro y echarlo al zafacón. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Significa que respeto y sujeción jamás significa que la mujer no pueda tener criterio, que la mujer no goce de un punto de vista inclusive diferente al de su marido. Inclusive la mujer puede tener una opinión independiente y totalmente opuesta a la de su cónyuge. Mire qué espacio extraordinario de libertad funcional Dios le da a la mujer. Respeto lo que significa es que a pesar de dicha diferencia,
en la manera en que yo manejo como mujer la diferencia con este hombre, guardo equilibrio y respeto. Ahí es donde las mujeres se cuelgan. ¿Por qué se escocotan las hermanitas? ¿Qué mayor escocotada que yo teniendo la razón y el tipo no entiende y yo interpreto que como tengo la razón, eso me da autoridad para agitarme, para alzarle la voz, para ponerme hostil? Y si no entiende a la buena, entonces a la mala entenderá. Mire la crisis que muchas mujeres involuntariamente caen. Mucho de ese manejo no adecuado es conducta aprendida de su madre, de su abuela o de la tía frustrada que tuvo en la relación con su marido. La mujer tiene que darse la oportunidad que en los momentos de mayor diferencia con su cónyuge, aún ella teniendo la razón, porque es posible, y esos son los más que generan crisis, que aún tú teniendo la razón, no pierdas el manejo de la relación de respeto y sujeción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces ante el malestar que la mujer sufre en la diferencia con el hombre, entonces la mujer cae en la segunda trampa, que es pierde función conyugal. ¿Qué significa? Al malestar que sufro, el malestar emocionalmente se apodera de mí y entonces dejo de atender a este hombre. Si el tipo al principio era cerrado, ahora va a ser piedra. O sea que lo que quiero que entiendas, mujeres, involuntariamente vas a crear un gran monstruito. Nada más con el manejo. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios da cuando ocurra estas diferencias? Porque es que los conflictos de hogar son normales que surjan. Lo que no es normal es que a causa de ellos termines destruyendo tu hogar. Es el siguiente. Está en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 1 y 2. Es un verso magistral para toda mujer que aspira a crecer relacionalmente en conflicto con un hombre. Pero parece que a muchas mujeres le arrancaron ese pedazo de la Biblia. Porque es que requiere un manejo magistral. Mire lo que dice ahí. Cuando dice, así vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, y cuando habla de no creen en la palabra, no se limita a que sean incrédulos. Hay maridos que están en la iglesia y tienen una mezcla de incredulidad también en sus actitudes. O sea que son tremenditos. Pero Dios se va a encargar de ellos. Yo mismo le explico. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta como casta y respetuosa. Esto es lo que Dios quiere definir. Una cosa es que tú te agites y te molestes con tu marido y le niegues el respeto, le niegues tu responsabilidad conyugal y lo interpretes que es un imbécil. Y otra cosa es que tú lo sigas tratando con respeto y le des el respeto y la sujeción y que él se diga qué imbécil soy yo ante esta mujer tan decente y tan buena que yo tengo. Son dos cosas totalmente diferentes. Te va a encontrar los hombres que cuando tratan mal a la mujer o no la tratan en el honor que merecen
y la mujer por obediencia a Dios, no por esclavitud al hombre, le sigue tratando con respeto y sujeción, ese hombre cae en una crisis. A la verdad que yo estoy malito, a la verdad que yo necesito ayuda, a la verdad que yo necesito cambios. Y si no entrara en ese ejercicio, Dios le cae arriba y le mete mano de inmediato. Porque la mujer que ora, pero también está en obediencia a Dios en el trato conyugal, el hombre incrédulo está frito. Es más vale que se entreguen esta mañana. Porque Dios no te va a dar descanso, te va a atacar por todas las áreas hasta que enfoques la atención correctamente. Donde lo primero que lo toca es por lo económico. O sea, en la productividad. Por eso es que a la mujer le conviene alinearse al principio y no caer en la trampa, pues yo voy a ser el Espíritu Santo, yo lo voy a cambiar. ¿Qué es un hombre amar a una mujer? Amar significa que aunque difiero de ella, aunque no me gustan muchas de sus actitudes, aunque no me agrada mucho de su proceder, me cuido en este principio. La responsabilidad del hombre es no cambiar a la mujer, es amar a la mujer. ¿Qué significa? Cuando el hombre le da permiso a ella ser ella, aunque difiera, algo extraordinario ocurre en la psiquis y en la emoción de la mujer. ¿Usted sabía que una mujer es más dirigida voluntariamente al cambio cuando se siente amada que cuando se siente criticada y señalada? Pero ¿cuál es la estrategia del hombre? Mire la estrategia del hombre. Si tú cambias esto, si tú mejoras aquello, si tú modificas aquello, tú vas a ver que yo te voy a amar. Eso no le trabaja a la mujer. Es al revés. Mientras más condiciones tú le pongas a ella, cambia, arregla, modifica, altera y no le garantices el amor, peor se te pone. Lo que tú le señalas que no te gusta, lo hace más continuo. Y ahí es que tú empiezas en esta crisis, ves que el diablo se la ha metido, yo tengo que orar, Señor, haz algo, pero no es ningún diablo que se la ha metido, es que estás con la fórmula al revés. Porque ¿cuál es la estrategia del hombre? Cualquier cosa que yo pueda hacer que no signifique los dos principios que significa amar a una mujer: entrega y exclusividad. Y es por eso que la estrategia del hombre en muchas ocasiones es: déjame entenderla, déjame descifrarla, déjame poder, ¿verdad?, analizarla para luego amarla. Mira la ecuación tan fallida del hombre. Entonces, cuando el hombre hace eso, entenderla, descifrarla, analizarla, más miedo le coge. Trata de cuadrar ese rompecabezas y no me... No. Entonces usted ve que los hombres entran en esta crisis y se tornan psiquiatras. Se tornan médicos generalistas. Es que está bipolar, está hormonal, está en esos días, no le hagas caso, peor la pones. Y es por eso que usted ve que muchos hogares en esta relación matrimonial, que es la relación ejecutiva, fracasan por no atender este principio. ¿Qué es obediencia? Obediencia es que aunque mis padres estén en lo incorrecto, no le niego la honra que Dios me demanda. Si se va dando cuenta en lo que le estoy explicando, todos estos alimentos, estos víveres, estos nutrientes emocionales,
son los que están carentes en muchos hogares, que abre la puerta a que Satanás ataque tu hogar. Obediencia significa, aunque mis padres estén equivocados, aunque mis padres estén disfuncionales, aunque mis padres no me comprendan, aunque mis padres aún me hieran, no puedo cancelar el principio de honrarlos. Y por eso este principio no se limita a menores. Hay adultos entre nosotros desde que tenemos padres difíciles. Padres que tal vez nos han fallado, padres que tal vez nos han herido. ¿Por qué es tan importante guardar este principio de obediencia y honra? Porque si por alguna razón el rol parental, y cuando hablo de padres incluyo la figura de la madre, en alguna manera ha sido negativo y disfuncional y esa relación no lograra por alguna razón poder reconciliarse, aún Dios tiene la provisión de poner y establecer padres sustitutos para cancelar la herida. Por eso no es sorpresa que usted encuentre que muchas personas en la iglesia Dios le pone padres espirituales. No solamente para la guía de su trayectoria en la vida espiritual, sino también para cancelar el mayor insulto en la vida espiritual de un individuo, que es orfandad y sentido de desamparo. Por eso es que usted va a encontrar gente que aún viniendo a la iglesia y Dios manifestándose, se sienten vacíos, se sienten solos. Cuando la crisis les visita, interpretan que Dios les ha abandonado. Eso no tiene que ver con Dios, porque esto no es el carácter ni el proceder de Dios, pero está bien ligado a la experiencia personal de la primera referencia paterna o materna, las figuras parentales. Lo cual significa, si no hay oportunidad de sanar esa referencia, el individuo involuntariamente le puede adjudicar a Dios la deuda de los padres terrenales. Y esto es bien delicado porque una persona en espíritu de orfandad y desamparo, o en otras palabras, con espíritu de rechazo, no se sujeta a nadie. No reconoce autoridad porque desconfía de ella. Entonces es una persona que espiritualmente experimenta ambivalencia continua en su trayectoria espiritual. Hay días que está gozoso y cree en Dios, y hay otros días que no cree ni en la madre que lo parió. Para ponerlo así, ¿verdad? Literalmente. Eso no significa que usted no sirve espiritualmente, solamente es indicador. Hay una herida que necesita clausura. Y finalmente, y con esto me despido, comprensión. Comprensión no es otra cosa que los padres descienden al mundo del niño, al mundo de sus hijos. Mire el término que estoy utilizando. Los padres tienen una responsabilidad de descender y aprender a relacionarse con sus hijos desde su referencia. ¿Qué significa esto para ponerlo en palabras de acentavo? Si yo estoy jugando con mi hija y le gusta, ¿verdad?, las ponytails, y todas las figuras son femeninas, y ella quiere que yo juegue con la figura femenina, aunque yo quisiera ser el caballito masculino, por agradarla a ella y porque quiero aprender a relacionarme con ella desde su referencia, aunque lo encuentro tal vez no satisfactorio para mí o inclusive aburrido, yo voy a doblegarme y entrar en su mundo y aprender a relacionarme con ella
desde su referencia, porque ¿sabe lo que eso en intercambio produce en ella? Apego. Hay muchos hijos que lo que tienen es apego biológico. Tú eres mi papá o tú eres mi mamá porque pues estuve en tu vientre o usted fue un donante. Pero esa no es la crisis de la cual le estoy planteando en esta mañana. Es el apego psicológico y el apego emocional, lo que permite la herencia espiritual. Cuando hay un buen apego, usted ve que los hijos imitan los valores de sus padres. Respetan la espiritualidad. Ya usted no tiene que estar inculcándole las cosas a sus hijos. Ellos la imitan y la modelan porque se sienten identificados. Identificación significa admiración. Quiero ser como ellos. Por eso es que cuando hablamos de relación con los hijos, tengo que regresar a los primeros dos principios, porque si la mujer no respeta al marido y lo desautoriza, se pierde ese apego. Y de igual manera, si el marido no ama a la mujer, se pierde ese modelaje. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos hogares? Que cuando padre y madre no operan en coinonía, la coinonía básica no tiene que ser perfecta, los niños son los primeros en detectar ese desequilibrio, entonces los niños son los que van a establecer la autoridad en esa casa. ¿Cómo? Con la conducta desafiante y oposicional. Así que esto fue escrito hace miles de años atrás. Apenas los psicólogos, los estudiosos de la conducta, los pediatras todavía están tratando de descifrar este principio. Hágale caso a Dios y tendrás un hogar indestructible. Si usted entiende que existe espacio y oportunidad para crecer en estas disciplinas, hoy es una buena mañana de poder hacer un compromiso con el Señor, no solamente de aspirar a este crecimiento, sino también de permitir que el Señor te moldee en este crecimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le invito a estar de pie.